adolescencia. Comenzó cuando fuimos a la casa de la abuela, apenas empezada la tarde. Yo tendría unos 5 o 7 años, cuando mucho. Nos veíamos una vez al año procurando estar todos y cooperar con alimentos para el festejo. Entramos al departamento y miré el piano al frente, la cocina a la derecha, la mesa agrandada para la ocasión. Había manteles, servilletas, cajas de cubiertos, etc. Lo necesario esperando ser puesto para la cena. Algunos olores escapaban de la cocina, guisos en ollas y sartenes que crujían, y lo que familiares habían traído. Bacalao. Ahora sé que desde entonces me gustaron los sabores fuertes de ajo, cebolla y jitomate recién molidos. Continuamos al fondo del pasillo para dejar la comida en la cocina, abrigos y bolsas en el perchero, al tiempo que saludábamos a la familia. De pronto, me encontré frente a un espejo más grande que yo y me paré de puntas para colgar las bufandas y los gorros. Regresamos mi mamá y yo al comedor, probando algunos quesos y carnes que mis tías sacaron del refrigerador. Entonces, comenzamos a poner en la mesa los paquetes de galletitas que trajimos. Me tocaban algunas labores delicadas por ser de los chicos y porque debía aprender a poner una buena mesa. Colaborando con la familia, siendo útil, bueno, es lo que decía mi mamá. Mi madre era parte de las invitadas especiales, mujer fuerte de carácter y energía desbordada, una de las nueras más jóvenes y entusiastas, poseedora de una exquisita sazón, según decían, lo cual me comprometía a realizar trabajos del quehacer y demostrar el parentesco, a la vez el cuidado. Ayudar en el arreglo de la mesa o los últimos toques del árbol de Navidad eran siempre mi trabajo. Así que empezaba por correr a lavarme las manos y mostrárselas a mis tías o a mi mamá para comenzar a doblar servilletas de manera graciosa. Eso no me parecía tan mal. Luego, a sacar algunas cajas de cubiertos de plata que, por estar guardados y sin uso, tenían manchas negras. Los limpiaba, primero con un trapo limpio y mojado, después a secar con otro trapo seco y blanco, uno por uno. ¡Qué fastidio! No se podía usar el limpiametales de los militares. Decían que te envenenabas. Tocaba entonces acomodar un platón para marcar tantos lugares como asistentes llegaran. Luego, acomodar tenedores, cucharas y cuchillos, en orden. Eso era una lata, porque nunca estaban bien. Al final, y con mucho cuidado, colocar cada copa, que entonces yo no entendía por qué había de muchos tamaños. Y claro, era importante dejar espacio para las salsas, saleros y cazuelas que salían de la cocina, donde los niños no entran, gritaba la abuela, muy distinto a como pasaba en mi casa. Cuando terminé, comencé a curiosear ese gran departamento. Tenía muchas cosas raras y bonitas. Recuerdo que el banco del piano tenía unas patas que se antojaban tocar. Eran unas bolas de vidrio que deformaban lo que estaba detrás de ella. También se veían y sentían unas fuertes garras de metal que sujetaban esas esferas como águilas sobre el piso. Arriba, el banco era negro y tenía un asiento redondo, muy duro, que se podía girar. Era para que el que lo usara tuviera la altura que quisiera, sin importar si era bajito como mi abuela o alto como el tío Juan. Mientras todos hablaban, la abuela dictaba instrucciones, se contaban chistes, se preparaba todo cuando se me ocurrió levantar la tapa del piano.
para ver qué había en ese gran mueble, pulido. Algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Y no recuerdo haber visto ni a mi abuela que lo hiciera enfrente de nosotros. Me costó trabajo, pesaba mucho. Al abrirlo, comencé a acariciar las teclas. Me parecieron suaves, limpias y brillantes. Al presionarlas, no se oyeron ruidos. Entonces empecé a apretar más fuerte y salieron notas. Así comenzó el problema sin que yo lo pudiera anticipar. Mi abuela, o doña Ofelia, como le decían, salió de quién sabe dónde y se paró a un lado mío reclamando: esto no es para jugar, es un instrumento de trabajo. Que no te vuelva a ver abriéndolo y mucho menos tocándolo, porque te voy a poner una tunda, muchacho. El silencio invadió la sala, la estancia, el comedor se tornaron uno solo. Yo la miraba con grandes ojos. Me dio mucho miedo. Mamá ya venía, pero mi abuela continuó, volteando esta vez a ver a todos los otros nietos. Quiero dejar bien claro que a mí me ha costado mucho sostener esta carrera. Con gran esfuerzo he llegado hasta donde estoy. Esta casa es el reflejo del trabajo duro y sacrificio con su abuelo Pancho, y ahora sola. Si de mí depende, nadie en esta familia será músico, ¿entendido? Y se escucharon a coro las voces de mis primos y la mía sollozando: sí, abuelita. No se hablará más del tema. Se rompió el silencio con un pequeño murmullo a lo lejos y los pasos firmes de la abuela. Y luego exclamaciones. Todos volvieron a sus tareas. Mi abuela a las de supervisión y orden. Mi madre tuvo que dejar algunos guisos y una mirada como de navajas a punto de clavarse. Me preguntó: pues, ¿qué andas haciendo, mocoso latoso? ¿No te sabes quedar quieto? Sentí calor en mi cabeza. Me quería esconder y respondí ya con lágrimas: sí, mamá. Y entonces, dije, es que ella interrumpió con fuerza: es que nada. Yo esperaba un jalón de pelos, una oreja o una cachetada, pero no ocurrió nada. Tal vez para evitar más vergüenza y humillación, no lo sé. Entonces tragué saliva, me limpié y expliqué: mami, aquí hay cosas, muchas cosas bonitas, señalando la lámpara de metal o las pinturas y el mismo piano. Ella me tomó de la mano, me dio un buen manazo y me llevó a revisar cada detalle de la mesa para el momento de comenzar la llamada para la cena. Con esa amargura, hasta la fecha recuerdo los sabores, mis tareas y las palabras de mi abuela. Contemplé con el tiempo que ni mis tíos, así como ninguno de mis primos, fuimos músicos académicos. Quizás asimilando la sentencia por 2 generaciones. Desde luego, tuvimos tertulias en la casa y con mis primos, y con el tiempo también descubrí que casi todos tenían un oído privilegiado. Eran entonados, disfrutaban mucho de los ritmos. Mi hermano Pepe y yo cantábamos durante algunos años. Aprendimos con amigos a tocar la guitarra, sin estudios, sin oportunidades que nuestros padres nos dieran o que nosotros generáramos. Era el caso de mi primo Jorge, quien tocaba la guitarra, distinto al de mi prima María del Carmen, quien había estudiado ballet en Canadá. Y como complemento a su programa, tenía que tocar un instrumento para acreditar sus materias. Un día después de 12 años de aquella cena, visité a mi abuela con mi padre. Ya no vivía en el mismo lugar. La situación de todos había cambiado.
Le conté de mi deseo de colaborar con mi hermano en su boda y cantarle el Ave María. Le pedí que me enseñara como un favor especial esa melodía. Ella accedió sin nada comentar. Buscó entre sus partituras y comenzó a tocar algunas notas en el piano, moviendo la cabeza, y al oírme me dijo: tienes una voz central y eso no ayuda. Entonces cambió la afinación. Era la primera vez que ella me oía. Repitió 2 o 3 veces la pieza con el piano y yo la grabé en mi Walkman, fantástico, para ensayar y repetir. Y se preparó para explicarle a mi papá, de paso a mí, que había elegido el Ave María de Charles Gounod. Según ella, era más bonita en comparación con la de Schubert. Sin embargo, me enseñó también la de Schubert y la grabé. La ironía es que en la misa de la boda de mi hermano tuve que acabar cantando la de Schubert. Sí, por exigencia de los músicos de la iglesia en turno, los que por advertencia los excomulgarían si tocaran la de Gounod, y nos comunicaron las disposiciones religiosas a cumplir en esa localidad lejana. La abuela siempre había manifestado su carácter y energía. Me queda claro que expresó sus ideas en aquel momento de la cena y con enojo le causó mi atrevimiento por abrir su piano, sacando las dificultades que tuvo como mujer en los años 20 del siglo pasado. Razón por la que nos escupió la sentencia y de paso dijo cómo se abrió camino hasta llegar a ser pianista de la XEW. Aún hoy nos sigue sorprendiendo por lo machista de nuestro país, de tal manera que me ayuda a resolver este regaño. Más de 20 años pasaron en que 2 de nosotros decidimos hacer contacto con las primas y los primos Yáñez. Entre las charlas buscamos averiguar el motivo por el cual nos dejamos de ver y más nos dejamos de hablar. No era nada, caímos en conclusión que solo fue el desapego peculiar entre los hermanos de ese núcleo familiar, los tíos. También que la abuela tuvo al menos 2 gestos de anulación de la sentencia con sus nietas, que buscan mitigar el efecto de esa prohibición que hiciera en aquel tiempo. Y que la expresó con un enojo fraguado en los años de juventud de mi padre y de sus hermanos. El primero fue justamente con mi prima María del Carmen, la hija de en medio de mi tío Pepe, quien en uno de sus viajes a la casa de sus papás en México, donde por cierto le enseñó a la abuela sus zapatillas, así como algunos pasos de ballet, y le comentó esa necesidad de acreditar la asignatura de música como parte de su formación artística en el extranjero. Privadamente, le confió que luego de intentos con varios instrumentos, logró pulsar el corno francés, pero que se lo prestaban, con los inconvenientes derivados de lo anterior. Así que la abuela, en secreto, pidió a un colaborador suyo fuera a la casa Bergkamp, del centro de la Ciudad de México, para comprar un corno francés de marca Parrot. Este era para su muñequita, refiriéndose a mi prima, y se lo obsequió previo a su retorno a Canadá. Del otro gesto tuvimos también noticias, pero recientemente. Por causas no aclaradas, mi prima Susana, hermana menor de mi primo Paco, hijo mayor de mi tío Juan, recibió clases de piano de parte de la propia abuela, lo que aclaró el paradero del piano y de una pintura enorme
que se veía en aquella cena en la casa de la abuela Ofelia. Sin embargo, como levantamiento y cierre de lo narrado, mencionaré su reacción pacífica ante mi petición para el casamiento de mi hermano Pepe. Pero ahora que nuestro hijo menor, Emilio, demostró desde la primaria su vocación por los ritmos, en la secundaria recibió sus primeras clases de batería y aprovechó su facilidad para leer música, eso le llevó a que en la preparatoria participó en una banda de jazz, en la que demostró su versatilidad al pasar de tocar la trompeta, prestada por cierto, a pasar a tocar la batería. En una reunión de primas y primos, restablecidos los contactos familiares, una tarde, Emilio contó su tránsito desde las percusiones hacia los metales a mi prima María del Carmen, quien como gesto le obsequia el corno francés que la abuela le regaló tiempo atrás, vinculándolos ahora de un modo particular. Por todo lo anterior, nuestros hijos, igual que los tíos, primos y nietos de mi abuela, nacimos con cualidades y oídos de ejecución de instrumentos. Emilio toca ahora el piano, percusiones, trompeta, guitarra y se especializa en melodías para artes escénicas, así como para cuarteto de cuerdas, por lo cual considero que su bisnieto ha dejado sin efecto la sentencia.